Hola, qué gusto tenerlos con nosotros. Este es Al Pan Pan, soy Jorge Ignacio Domínguez, director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Y como de costumbre está conmigo el padre Tomás del Valle, conductor del programa La Tertulia del Siglo XXI. Hola padre, ¿cómo ha estado? Hola Jorge, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues está muy bien, estoy encantado de estar aquí con usted, conversando con usted que me gusta tanto. Y creo que hoy vamos a empezar por el principio, Vale, que es como generalmente se deben empezar las cosas, ¿no? normalmente. Vamos a empezar, que yo quería que conversáramos sobre los mismos inicios de la iglesia. Muchas veces en la misa, por supuesto, leemos los evangelios, y esa es la fundación de la iglesia, la resurrección de Cristo que celebramos hace unos meses, es el inicio de la iglesia. Pero después leemos, por supuesto, los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta un poco esas primeras comunidades cristianas. Y a partir de ahí nuestro conocimiento de la historia de la iglesia. Bueno, Eusebio escribió una muy buena historia de la iglesia de los pero primeros la historia siglos. de Eusebio tiene sus peculiaridades. Pero lo que quiero decir es, poco sabemos, y después generalmente lo que sabemos los católicos es que la iglesia se convirtió en la religión oficial, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo III con Constantino, ¿no? Pero lo que quería era que fuéramos un poquito a esa historia, ¿no? ¿Qué pasó después qué pasó al principio? Bueno, al principio pasó lo que todos sabemos, que Jesús de Nazaret, un hombre desconocido, un tectón, que es lo que dice el texto griego, tectón se puede ¿Qué quiere decir eso? albañil, carpintero, pocero, Lo que sea. Como diríamos en un buen lenguaje hispano en Nueva York, un handyman. Un Un handyman. handyman dispuesto a hacer. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales Jesús se va de Nazaret, una aldeíta en la falda de una montaña de 4 vecinos mal contados, pero se va a buscar trabajo a Cafarnaún. Cafarnaún, según nos cuenta Flavio Josefo, era la ciudad más importante en torno al lago, Claro. porque la vía Maris que conectaba Egipto con Siria y Siria con Roma, tenía una parada en Cafarnaún. Por tanto, hay centurión romano, por eso Pedro monta su negocito de pesca, al menos con una barca, lo cual quiere decir que no era un muerto de hambre. Hay un recaudador de impuestos, hay una gran actividad. Y Jesús se va a buscar trabajo. O sea, no pensemos que el hecho de que era Jesús, le venía un delivery todas las semanas del cielo. Tenía que comer. San Pablo no lo recuerda. Se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por tanto, tenía que trabajar como todo el mundo y hacía falta trabajar para mantener la familia. La madre, José y algunos miembros más de la parentela que podía haber alrededor. Entonces Jesús va allí y de allí anuncia una nueva manera de vivir en el mundo. Y nos dice quién es Dios. Y nos dijo que era un padre. Y nos dice, vivir en el mundo es vivir el reino de Dios. El reino de Dios que se va a caracterizar por una serie de cosas, como semillas, como red que se echa al mar, como grano de trigo, como lámpara, etc. Reúne un grupo, 12 especiales, pero en torno al grupo, en torno a Jesús, habría por lo menos 72. 72, claro. Y los va mandando de dos en dos. Hay que pensar también que los números bíblicos no solamente significan 2 es 2 o 3 es 3. 2 significaba una comunidad. 1 significaba Dios, 2 comunidad, 3 la eternidad, ayer, hoy y mañana, 4 la universalidad, norte, sur, este y oeste. Entonces el número perfecto, 7, que son 4 más 3. Bueno, eso lo va anunciando. Lo va anunciando por Galilea. La Galilea es una región interesantísima. Es el borde entre el mundo pagano y el borde entre el mundo judío ortodoxo. Entonces, ahí están como el jamón del sándwich en medio. Entonces, va a anunciar tiene una serie de discípulos, una serie de seguidores. El proyecto fracasa, porque... En términos humanos En fracasa, términos humanos, claro. Estamos hablando en términos humanos. Jesús es un fracasado. El hombre termina crucificado. Termina masacrado, no solamente, Claro. porque si dijéramos es una simple crucifixión, pero no, antes se encargaron de masacrarle, Claro. con los insultos, con las bofetadas, con los latigazos. Entonces ya tal es así que cuando va camino del Calvario tienen que pedir a alguien que le ayude a llevar la cruz, porque si no se les muere. El Cireneo, porque El si no se les Cireneo. iba a morir. Simón de Cirene. ¿Cirene sabes dónde queda? En Etiopía. Lo cual probablemente Simón de Cireneo era un moreno.
Era un vamos a decir un afroamericano. Claro. Ya los evangelistas nos están diciendo, ya recuerda que los evangelios son segunda generación de cristianos, nos están recordando cómo era esa primera comunidad. Esa primera comunidad va a tener 3 grandes focos. ¿Usted quiere decir las primeras comunidades cristianas justo al inicio del cristianismo, después de la muerte y resurrección de Cristo? No se llamaban cristianos, eran los seguidores del pescador, o también algunos de los seguidores del camino, era como se les llamaba. Va a ser segunda mitad del siglo I, cuando se les va a llamar cristianos, o sea, los seguidores del Cristo. El Cristo es una palabra griega que significa el ungido, o sea, el rey de Israel. Se supone que en Antioquía. En Antioquía de Siria hay una gran comunidad de seguidores del pescador que eran judíos, ex-judíos. Y Mateo monta su mensaje pensando en esos judíos. Por eso el Evangelio del Mateo tiene 5 grandes bloques, que con un inicio de genealogías y con un final. Está pensado para una comunidad. Está pensado judía. para una comunidad que fueron judíos y ahora se han convertido al cristianismo, claro, para que entendamos. Y entonces hay esa gran comunidad en Antioquía, que han tenido que huir ante las persecuciones que se han dado en Jerusalén. Por eso Pablo se entera de que hay comunidades en Siria, va para Damasco, y de Damasco y lleva papeles, salvoconductos, para acabar con aquellos... ¿Con los cristianos? Con los cristianos. ¿Y el camino de Damasco? Y el camino que se encuentra. Bueno, entonces se van a formar comunidad de Jerusalén, comunidad de Galilea, porque los de Galilea no todos anduvieron detrás de Jesús, recibieron el mensaje, pero no se movieron, no tenían por qué moverse de su pueblo. Y entonces allí va esas 3 grandes comunidades, Antioquía, Jerusalén y Roma. ¿Y cómo llega a Roma? Llega a Roma porque había un flujo de peregrinos y de comerciantes. Piensa que, por ejemplo, la comunidad judía de Roma actualmente lleva más de 24 siglos viviendo en Roma. Había ya judíos, entonces era la capital del imperio, por eso Pedro se traslada a Roma. La capital las grandes capitales van a ser Jerusalén, Antioquía, Roma. Muchas gracias, padres. Es muy interesante esa historia y va a ponerse más interesante cuando usted nos explique qué pasa después, cómo se llega desde esas pequeñas comunidades perseguidas hasta donde estamos ahora. Hasta donde estamos ahora, pero será en el segundo segmento y en muchos programas más, por supuesto, porque es una historia muy larga. Muchas gracias. De eso hablaremos ahora. Nos vamos a un corte comercial. Quédense con nosotros, los esperamos de vuelta. Hola, bienvenidos de vuelta al Pan Pan y estábamos conversando con el padre Tomás del Valle. Estábamos conversando hoy precisamente, le decía yo, desde el principio, por donde debimos haber empezado, los inicios de la iglesia. Y estábamos hablando, padre, de esas pequeñas comunidades que se formaron en Antioquía, en Jerusalén y luego en Roma. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo se llega de esas comunidades? ¿Qué pasa después? Hay persecuciones. ¿Cómo se llega de eso a ser la religión oficial del imperio? Persecuciones empiezan ya prácticamente en la primera generación de cristianos. Se recuerda que las generaciones son cada 40 años. Del año 0 al año 40 la primera, del 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera, del 120 al 160 la cuarta, del 160 al 200 la quinta y por ahí en adelante va. Bueno, las persecuciones fuertes empiezan al final de la primera generación, la persecución de Jerusalén, que nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Claro. Eso es lo que provoca... Cuando meten preso a Pedro. Meten preso a Pedro, etc. Y cuando matan a Esteban... Con ayuda de Saulo de Tarso. Con ayuda de Saulo de Tarso. Eso provoca la huida hacia adelante. El camino más inmediato es Siria. Bendito Siria, ahora con todo lo que está sufriendo, tenemos que sentirnos solidarios con ellas. Siria, en Antioquía se forma una gran comunidad, en Damasco hay otra comunidad, y de allí siguen extendiéndose hasta llegar a Roma. Que va Pedro y va Pablo. Va Pedro y va Pablo. Y cuenta la tradición que murieron el mismo día y el mismo año. Uno le cortaron la cabeza a Pablo porque no le podían crucificar, porque la crucifixión era para extranjeros y esclavos. Y Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Como bien decía. De nacimiento. Bueno, en la segunda generación, con Nerón, empiezan un periodo de 10 persecuciones que van a durar prácticamente hasta entrado el siglo IV. Las 2 más terribles son las de Decio y las de Diocleciano.
Decio sobre todo, fue el primero que se dio cuenta de que ese movimiento de extranjeros, de judíos y de esclavos podían afectar las bases del Imperio Romano. Y por eso es la unidad ideológica del imperio, digamos. Entonces es la más terrible de todas. Y luego Diocleciano, que se extienden las persecuciones con el imperio. Después ya, a partir del año 200, 250, las persecuciones disminuyen. Hay una progresiva tolerancia. Sí, sí, porque el romano está en decadencia. Y la gran figura de la decadencia va a ser Constantino. Y Constantino va a tener la batalla decisiva, la batalla de Puente Milvio, que se enfrenta con Magencio, con su adversario. Él está estructurando cómo entrar. Y cuenta la leyenda que tiene un sueño. Que tiene un sueño. Y primero tenía cierta simpatía con los cristianos, porque su madre, Santa Elena, era cristiana. La madre era de la región actualmente conocida como Rumanía. Entonces, ella le va dorando la píldora, por así decir. Y él tiene un sueño en que según se le aparece Cristo y le dice, con este signo vencerás. Y el signo es la cruz. La cruz. Entonces él manda a poner los estandartes con la cruz de Cristo. Obviamente arrasa contra Magencio en Puente Milvio. Si no estuviéramos aquí. Si no estuviéramos, estaríamos por otra forma. Estuviéramos de otra manera. Pero entonces empieza ya el decreto de Milán, el año 313, en que se autoriza, se legaliza la presencia del cristianismo en el Imperio Es un Romano. malentendido porque muchas personas piensan que la iglesia, que la religión cristiana se convierte inmediatamente en religión oficial. Y no es así. No. Hay un periodo de tolerancia, digamos, sin leyes, y hay después el edicto donde legalmente se acepta. Primero se la acepta con el edicto de Milán, pero es una mera aceptación. Una legalización. Entre nuestra audiencia que sabe de indocumentados y no documentados. La Iglesia deja de ser indocumentada, deja de salir tiene que salir, ya sale de las catacumbas, ya sale de las sombras y empieza a manifestar su fe. ¿Y por qué usted decía que Constantino representa la decadencia del Imperio Romano? Ábrenos un poquito el de eso. Imperio Romano estaba ya, desde Nerón empieza la decadencia, empieza ya a desmembrarse, el imperio era demasiado grande. De hecho, Constantino... Y los emperadores cada vez más locos. Más locos. Tenemos el caso de Calígula, Nerón y demás. Y más sanguinario, Diocleciano, Decio. Y entonces ya Constantino empieza a tender hacia el oriente y traslada la sede del imperio a la ciudad de Bizancio. A la que le cambia el nombre. Le pone el nombre de Constantinopla, que después con la invasión de los turcos se va a llamar Estambul. Pero entonces él ya prácticamente deja las bases... Claro, y que soy la capital de Turquía. Y que sí, deja las bases en Roma y va a ser un emperador posterior, Teodosio, el que va a declarar la religión oficial del Estado al cristianismo. No en balde mi padre se llama Teodosio, en mi casa también la religión católica era la oficial. No había mucha opción. No, muchas opciones. Entonces, 313 es el punto de partida de la legalización del cristianismo. Y de la ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el efecto de eso sobre la vida de la Iglesia? Es un efecto múltiple. El más especial, por el fundamental, es que pueden expresar su fe cristiana sin problemas de persecución. O sea, son ciudadanos libres, en un país libre, en una religión libre. Sí, hay un bien ahí, hay un bien evidente. inmenso. El hecho de que los cristianos no iban a ser perseguidos, devorados por los leones, ni por los leones, ni ir a misa. asesinados, por así decir. Pero entonces es un momento también de decadencia del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia para sobrevivir? Se recicla las estructuras del Imperio Romano. Por ejemplo, todavía hoy día tenemos nombres romanos. La curia era una institución romana, la vestimenta de los sacerdotes, el alba blanca, la vestidura blanca, era la vestidura de los senadores romanos, claro, símbolo de autoridad. El gorro que se ponen los obispos, que se llama mitra, símbolo de la dignidad episcopal, era el gorro que usaban los gobernadores romanos. Hay una inculturación. Una inculturación total, es un salvar. Va a haber el segundo gran concilio, el concilio de Nicea, que está auspiciado por el emperador Constantino en el año 325, en el cual se estructura, bueno, hemos salido de las catacumbas, hemos salido de la persecución. ¿Cómo estructuramos nuestra iglesia ahora? Claro, porque hasta ese momento era una iglesia de sobrevivencia, era una iglesia perseguida, no había mucha estructura real. No podían ni siquiera enseñar la cruz. Claro.
Y la cruz que nosotros conocemos es la cruz de Constantino, el palo cruzado, porque la cruz con la que se crucificaba a los reos Era una T. Era una T en algunos sitios y en otros era una X. Claro. Cuando iban a tenerlo por largo tiempo, porque si no, no podía aguantar, si no era apoyándose... Entonces la cruz que conocemos es la de Constantino. La de Constantino. Pero ahí está, del 313 hasta 1800 y pico. Claro, pero me está hablando de los efectos de la conversión de Constantino. Bueno, Constantino se convierte muy al final de su vida, según se cree. Según se cree. Pero el efecto de la legalización, digamos, de la religión cristiana en la vida de la iglesia. El efecto de la legalización es que puede predicar libremente el Evangelio. Tuvo que pagar un precio muy caro, pues se hizo esclava, sirvienta del emperador. Y ahí está el lado negativo. Ahí está el lado negativo. Pero por otro lado, es el mismo error que después va a cometer el padre Matteo Ricci con su evangelización en la China. Él tenía la idea, era la idea muy común, muy extendida. Si el emperador se convirtió, todo el imperio se convierte. Si el emperador chino se convierte, todo China se convierte al cristianismo. Que era lo que sucedió en muchas regiones. Como pasó con los francos, con los polacos, etc. Claro. Podríamos decir que la historia del cristianismo tiene dos grandes momentos en su principio. Del año 0 al año 33-34, en que Cristo muere y resucita, el comienzo de la expansión del Evangelio, subterráneo y muy calladamente, y luego ya al año 313, en el que se legaliza en el Imperio Romano. Y de ahí en adelante ya no hay quien la pare. Y ahí hay una unificación de la fe, y una estructuración de la fe, que se va a romper 700 años después. Sí, se rompe 700 años, 700 años, en el 1054. ¿Cómo? La gran ruptura, el gran cisma de la Iglesia, el cisma de Oriente y Occidente, del cual estamos celebrando pues casi los 1000 años. Y padre, ¿qué quiere decir cisma? Pues mira, cisma significa, en un librito, que no sé si lo conoce, que se dice... Es su libro, padre. En mi libro, precisamente. Sí, claro que sí. Gracias, padre. A mí me encanta este libro porque tiene respuestas realmente a preguntas que todo el mundo se hace. Se llama ¿Sabías qué? ¿Usted lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Dónde se puede conseguir? Lo escribí yo con la ayuda de un vecino, mató a mi padre un cochino, dice, en mi tierra, con la ayuda de los oyentes, preguntas que ellos hicieron y que querían una respuesta. ¿Dónde se puede conseguir? Llámeme por teléfono a mi oficina al 212-244-4778 o el P.O. Box 1170, New York 118. Muchísimas gracias, padre. Así lo haremos. Cisma, palabra que significa separación, discordia o desavenencia entre los individuos de una misma comunidad. Separación. División que se produce en la Iglesia cuando algunos católicos rechazan la autoridad del Papa, salen de la comunión de la Iglesia y en general forman otra Iglesia. Y padre, entonces, con el cisma de Oriente, ¿quiénes se dividen? Con el cisma de Oriente, primero hay que... ¿Qué es el primer cisma? El primer gran cisma. Pensemos que en la Iglesia ha habido en 20 siglos de historia, 4 grandes momentos, más o menos cada 5 siglos. En el siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente, que se trasladan a Oriente. En el siglo XI, siglo X, 1054, la separación de Oriente y Occidente, el cisma de Oriente. Ese es el cisma del que estamos hablando, el del 1054. 1054, es el segundo. El tercero, la Reforma Protestante, siglo XVI. Y el cuarto, el gran momento reformador de la Iglesia, es el Concilio Vaticano II, 1962-1965. Del Concilio Vaticano II no vamos a hablar hoy porque sería un tema para muchos programas. Sí. Pero vamos a tocar brevemente la reforma. Eso será en el próximo segmento porque ahora nos tenemos que ir a comerciales. Los esperamos de vuelta. Gracias por volver con nosotros y estar para este último segmento de nuestro programa de hoy, que ha sido un programa, padre, que ha abarcado mucho tiempo porque estamos tratando de hablar de cosas que pasaron en 15 siglos, ¿no? 20 siglos. Y al final del segmento anterior, estábamos hablando del cisma de Oriente y estábamos hablando sobre todo de quiero decir, cómo la iglesia, la estructura de la iglesia se formó, se unificó a partir de la legalización del cristianismo con Constantino y la progresiva identificación de la iglesia con el Estado romano, y cómo eso llevó a una unificación, una estructuración de la doctrina.
Y después estábamos hablando de la primera gran ruptura de esa unidad o de esa estructuración, que fue el cisma de Oriente en el año 1054. Y yo lo que quería era que usted me explicara rápida, pero claramente, ¿cuál es la diferencia entre ese primer cisma del año 1054, cuál es su consecuencia directa, y entre ese cisma y las separaciones que más conocemos, que son las que ocurren con la Reforma Protestante después de 5 siglos después? Mira, las diferencias no son muchas. Primero, el cisma de Oriente. El cisma de Oriente fue una cuestión fundamentalmente política y cultural. Pensemos que en Occidente el dominante, por así decir, era la cultura romana, mientras que en Oriente era la cultura griega y la cultura semita. Y el mundo de la Iglesia en Oriente seguía más las tradiciones del Antiguo Testamento, que todavía hoy en día siguen así, mientras que en el mundo de Occidente hay más una reflexión antropológica del Evangelio. La dimensión en Occidente es si Dios se encarna en el hombre, se representa con estatuas, se representa con la escucha de la palabra, etc. No quita que en Oriente es la contemplación del misterio de nuestra fe. Y siguen más las tradiciones del Antiguo Testamento. Padre, cuando usted dice Oriente, está diciendo el Imperio Bizantino, está diciendo la Iglesia Ortodoxa, está diciendo... Todo eso abarca. Podríamos decir, la palabra Oriente en el sentido de Iglesia no es el extremo Oriente como China, Japón, no, eso es el extremo Oriente. ¿Quiénes son hoy esa parte de la Iglesia del Oriente que se separó de la de Occidente en el 1054? Turquía, Grecia, los países eslavos, en la cuenca del Mediterráneo algunas de las islas, como es la isla de Chipre, y la Palestina e Israel, todavía siguen manteniendo esa... Y Rusia. Y Rusia, por eso el mundo eslavo, todo el mundo eslavo. Pensemos que Rusia, el Evangelio lo llevan Cirilo y Metodio, 2 hermanos monjes de Oriente, todas esas partes de ellos. Mientras que en Occidente es otro desarrollo. En el mundo de Oriente le dan ese sentido a la contemplación del misterio de Dios. Y entonces recrean cada templo la atmósfera del universo. Por eso las torres de las iglesias tienen forma de cebolla. Claro. Es el mundo, el incienso, el ambiente. El altar está separado por una pared, el iconostasio. El sacerdote no lo ve el pueblo, lo escucha, pero no lo ve. No es una participación como en Occidente, es un complemento. Padre, y si en la Iglesia de Occidente, el sumo pontífice que vive en el Vaticano, en Roma, es el líder de esa iglesia y ese es el sucesor de Pedro, que Pedro también fue a Roma, como ya habíamos dicho hoy en el programa. ¿Quién es el líder de la Iglesia de Oriente hoy, de esa iglesia ortodoxa? Cada región tiene un líder. No hay una uniformidad como hay en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia de Roma. Roma es el pastor, el obispo de Roma, que es el gran título, el obispo de Roma que preside a los demás obispos y preside la Iglesia. En Oriente son autocéfalos. El de Constantinopla vendría siendo el heredero de la Iglesia ortodoxa griega, el de Moscú, el de Chipre, etc. Y tienen, por ejemplo, yo recuerdo la elección del patriarca de Chipre. Yo fui en una ocasión, una de las muchas ocasiones que fui a Chipre, y visitándonos veo varias fotos de obispos, de patriarcas. Y entonces pregunté, me dice, es que estamos en una elección de obispos. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, nosotros tenemos, el puesto de obispo es vitalicio, de patriarca es vitalicio, pero el que tenemos tiene Alzheimer, hay que buscar un sustituto. Pero entonces se han presentado 2 candidatos, y la elección para ellos, el pueblo elige 100... sí, pero lo elige de esta manera. El pueblo elige 100 laicos y 80 religiosos. Como el colegio electoral. Como el colegio electoral. Y entonces ellos se ponen de acuerdo y ellos eligen y eso es a perpetuidad. Entonces, padre, en este cisma del año 54, la iglesia queda dividida entre la iglesia occidente y lo que hoy llamamos la iglesia ortodoxa, que está presente en Rusia, en Turquía, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la diferencia entre ese cisma y lo que sucede con Lutero y con todas las reformas protestantes? La diferencia es que Lutero no pretendió romper la iglesia. Lutero lo que pretendió fue reformar la iglesia, pero no romperla. De hecho, él muere pensando que muere como católico.
Y muchos de sus planteamientos son legítimos, como se acaba de reconocer. El Papa Francisco hace poco lo ha dicho. Este año estamos conmemorando los 500 años de las 95 tesis en las cuales él presentaba por qué la Iglesia tenía que renovarse. O sea, él nunca pensó romper. Mientras que Oriente Pero sí. se rompió la unidad Se rompió, de la Iglesia. se rompió ¿Por qué se rompe la unidad de la Iglesia en la Reforma? Pues por una razón muy sencilla, está formada por seres humanos. Y los seres humanos pues tenemos nuestros egoísmos, nuestras prepotencias, nuestras faltas de visión, y por eso se rompe. Pero ¿usted cree que o sea, ese cisma que también produce la Reforma Protestante fue producido en el sentido estructural, en el sentido de dividirse la Iglesia, por la política, por los intereses políticos de la época? Sí, gran parte sí. O sea, cuando se analiza la ruptura de Lutero, se ve la mano larga de los príncipes electores del Imperio romano-germánico. Y entonces hay intereses políticos creados muy fuertes. Hay que romper la autoridad del emperador, que era Carlos V en ese momento, hay que romper la hegemonía de los... En cuyos dominios nunca se ponía el sol. Hay que romper la preponderancia y la potestad del imperio de los estados pontificios, había que romper. Y entonces los príncipes electores se alían con Lutero, porque significaba romper con el Papa, era romper con la ley de Dios, no era necesario, por tanto, pagar impuestos. Hay una mezcla muy compleja y, como dicen los boricos, una mogolla muy montada. Entonces, pero que en cierto sentido, padre, se usó una pretensión de reforma que tenía razones teológicas o pastorales para conseguir ciertos fines políticos, ¿no? Efectivamente. Padre, hoy hemos hablado muchas cosas, pero llegó el tiempo de terminar. Y siempre el tiempo de terminar. Me toca a mí. Le toca a usted. Usted es el cura, usted es el que dice la última palabra en este programa. Así que, por favor, quisiéramos que lo dijera. Hemos hablado de iglesia, de reforma y demás. Ahora, nosotros como ciudadanos y como creyentes del siglo XXI, ante los nuevos retos que nos presenta la Iglesia, ¿qué es la Iglesia para nosotros? La Iglesia para nosotros nos la definió el Vaticano II. Es una comunidad que celebra su fe, escuchando la palabra de Dios, siendo luz de las gentes y estando atenta a las alegrías y las esperanzas, a las penas y las tristezas de la humanidad. Porque nada extraño le debe ser ajeno al creyente. Nada peligroso, tenemos que estar en el mundo siendo luz, en el mundo celebrando la fe, en el mundo escuchando la palabra de Dios para transformarnos y transformar un pueblo que camina, no un individuo que va caminando y celebrando su fe, un pueblo que camina sirviendo, amando y compartiendo con los demás. Muchísimas gracias, padre. Un buen resumen para un tema tan largo como que hemos tratado hoy. De veras, se lo agradezco mucho. Y les agradecemos, el padre Tomás del Valle y yo, Jorge Ignacio Domínguez, le agradecemos a ustedes su sintonía, les agradecemos su atención y le agradecemos las cartas y las sugerencias que nos hagan. Esperamos volverlo a ver en un nuevo episodio de Al Pan Pan muy pronto. Muchísimas gracias.